No se escuchó esa parte. Ya bueno, voy a continuar. Van a disculpar. Bueno, el plasma es la porción líquida de la sangre que no contiene células. Tiene la misma composición del líquido intersticial, a diferencia de que en el plasma hay una mayor concentración de proteína. Y voy a terminar hablando sobre la linfa, que la linfa es un líquido que recorre por el sistema linfático y que tiene como función el intercambio nutritivo entre la sangre y los tejidos. Siguiente. Bueno, como aquí podemos ver, están los valores normales de los electrolitos. Por ejemplo, sodio en el líquido extracelular tiene un valor de referencia de 135 a 145 mini equivalentes litros. Potasio de 3.5 a 5.5 mini equivalentes litros. Cloro de 90 a 100 mini equivalentes. Calcio de 8 a 10 mini equivalentes. Y magnesio de 20 a 25, de 2.0 a 2.5 mini equivalentes litros. Siguiente. Osmolaridad. Bueno, aquí voy a hablar sobre la diferencia que hay entre osmolaridad y osmolaridad. La osmolaridad es el número de partículas osmóticamente activas por kilo de agua. Y osmolaridad es el número de partículas osmóticamente activas por litro de solución. A continuación voy a hablar sobre la diferencia entre soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Por ejemplo, una solución es isotónica cuando los fluidos intra- y extracelulares son equivalentes. Una solución es hipertónica cuando las concentraciones de solutos aumentan. Entonces, para que haya un equilibrio en la presión osmótica, la célula se deshidrata y pierde agua. Entonces, este fenómeno se lo conoce como plasmólisis. Y una solución es hipotónica cuando las concentraciones de solutos disminuyen y para que haya un equilibrio, el agua entra a la célula y ésta se hincha. A este fenómeno se lo conoce como turgencia. Siguiente. Bueno, aquí voy a hablar sobre las alteraciones del metabolismo hídrico. Tenemos a la deshidratación y la hiperhidratación. En ambas va a haber un desequilibrio en las concentraciones extracelulares de los electrolitos. Por ejemplo, cuando la osmolaridad en el líquido extracelular se mantiene, es un trastorno isotónico. Cuando disminuye, es un trastorno hipotónico y cuando aumenta, es un trastorno hipertónico. Como bien sabemos, la presión osmótica del líquido extracelular va a estar dada por lo que es sodio y cloro, entonces ante un trastorno hipotónico o hipertónico, las concentraciones de estos valores van a variar en el plasma. Voy a comenzar hablando sobre deshidratación, deshidratación isotónica. Siguiente, por favor. La deshidratación isotónica se da cuando hay una pérdida paralela de agua y electrolito. Entre las causas tenemos los vómitos, aquí están los signos y síntomas generales, que son la hipotensión, taquicardia, oliguria, debilidad y también dolor de cabeza, y las mucosas se van a encontrar secas. Siguiente. Esto era lo que les decía, la deshidratación isotónica es cuando va a haber una pérdida paralela de agua y de electrolito. Entonces, entre las causas tenemos vómitos, diarreas y fístula, esto en cuanto a pérdidas de líquidos en el tracto digestivo, y hemorragias y quemaduras en el cual va a haber una pérdida de plasma. Siguiente. Aquí les voy a leer un caso clínico de cómo una diarrea puede llevar a una intensa pérdida de líquido. Tenemos una niña de 4 años de edad que es ingresada en la unidad pediátrica después de 2 días de una intensa diarrea. La niña tenía taquicardia y una tensión arterial baja. La concentración de sodio en suero era de 145 milimoles litro. La concentración de creatinina de 50 milimoles litros y la concentración de urea de 5.2 milimoles litros. Se comenzó un tratamiento con una infusión intravenosa de cloruro sódico y antibiótico y la niña se recuperó en 2 días. Conclusión, como podemos ver acá, la niña se hallaba muy hipovolémica, pero no había pocos datos anómalos en las pruebas bioquímicas, porque como podemos ver aquí en los resultados, también da a entender que los valores en los niños hay una gran diferencia con respecto a los adultos. Veamos aquí sodio, está de 133 a 145 milimoles, bien sabemos que es de 135 a 145,
creatinina 20 a 80 milimoles y urea de 2.5 a 6.5 milimoles. Como dice, no hay ningún dato anómalo en estas pruebas. Siguiente. Ahora voy a hablarles sobre la deshidratación hipertónica. La deshidratación hipertónica se da cuando hay una pérdida excesiva de agua que es mayor a la de los electrolitos. Entre las causas tenemos un aporte insuficiente de agua, una pérdida excesiva de agua, ya sea a través de la piel por una sudoración intensa, y de los pulmones en el caso de hiperventilación. Siguiente, por favor. Aquí también le voy a leer un caso de cómo una escasa ingesta de líquido puede llegar a la deshidratación. Hombre de 80 años de edad había sido ingresado en el hospital después de un periodo prolongado en el que permaneció en el suelo de su casa como consecuencia de un accidente vascular cerebral agudo. Tenía una mala turgencia tisular, boca seca, taquicardia, hipotensión, como podemos ver están los signos generales. Las determinaciones séricas pusieron de manifiesto sodio, 150 milimoles, como podemos ver está elevado, potasio 5.2 milimoles litros y bicarbonato 35 milimoles, creatinina 110 y la urea de los valores de referencia son urea de 2.5 a 6.5 milimoles. En conclusión, el paciente manifiesta deshidratación indicada por unos valores elevados de sodio y urea. Entonces fue tratado con líquidos intravenosos predominantemente bajo la forma de 5% de dextrosa para reemplazar el déficit hídrico. Siguiente. Deshidratación hipotónica. Bueno, esta se da cuando hay una pérdida de agua, pero en gran proporción de electrolitos. Entre las causas tenemos una insuficiencia renal, tratamiento crónico con natriuréticos y la hormona aldosterona. Como bien sabemos, esta la secretan las glándulas suprarrenales y tiene como función regular la presión arterial y mantener los niveles sanos de sodio y de potasio. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente ingiera una alta cantidad de sal, la aldosterona disminuye y la excreción de sodio aumenta en orina. En estos tres casos, por ejemplo, la excreción de sodio va a estar aumentada. Siguiente. Y ahora voy a hablar sobre hiperhidratación. Bueno, la hiperhidratación es el exceso de agua corporal. Entre los síntomas tenemos edema, dolor de cabeza, hipertensión, convulsiones, incluso puede llegar al coma. Siguiente. La hiperhidratación isotónica. Bueno, se da cuando hay una acumulación paralela de agua y de electrolitos. Entre las causas tenemos edema generalizado, una insuficiencia cardíaca que puede llegar a anasarca, síndrome nefrótico y el déficit de proteínas. Y aquí también le voy a leer un caso clínico de cómo el edema es consecuencia de una pérdida de proteína. Una niña de 8 años de edad es remitida a un nefrólogo después de que la paciente hubiese observado que tenía la cara y los tobillos hinchados durante un periodo de aproximadamente 2 semanas. Una prueba con tira reactiva para investigación de proteinuria dio un resultado muy positivo, 4 cruces, y la determinación en una muestra de orina de 24 horas mostró una excreción de proteínas de 7 gramos día. El valor de referencia para la excreción de proteínas por orina es inferior a 0.15 gramos día. Conclusión, la biopsia renal mostró una enfermedad denominada de mínimos cambios. El daño en la barrera de filtración renal era la causa de la proteinuria y la pérdida de proteínas por la orina, a su vez, causó una disminución de la presión oncótica del plasma y retención de agua en líquido extracelular, lo que conllevó a la producción de edema. La afección remitió después del tratamiento con un glucocorticoide. Siguiente. Siguiente diapositiva. La deshidratación hipertónica se da cuando la ganancia de sodio, de electrolitos, es mayor que la del agua. La acumulación, mejor dicho. Entre las causas tenemos el síndrome de Cushing,
pacientes tratados crónicamente con corticoides. Y en la hiperhidratación hipotónica, esta se va a dar principalmente cuando el aumento de agua es excesivo, es decir, es mayor que la del sodio. En estas tenemos el aporte oral excesivo de agua, infusiones de soluciones desprovistas de electrolitos. Siguiente. Y para finalizar, aquí hay un cuadro de la diferencia entre la deshidratación y la hiperhidratación. Por ejemplo, en la deshidratación el pulso va a estar aumentado, la presión arterial va a estar disminuida, la turgencia de la piel disminuida, los globos oculares van a estar blandos, hundidos, las membranas mucosas secas, la diuresis va a estar disminuida y la conciencia disminuida. En la hiperhidratación el pulso va a estar normal, la presión arterial puede estar normal o aumentada, la turgencia de la piel aumentada, los globos oculares normales, las membranas mucosas normales y la diuresis puede ser normal o disminuida y la conciencia va a estar disminuida. A continuación, mi compañera va a hablar sobre las alteraciones del sodio. Bien. Continuando la explicación, vamos a hablar una gran parte de la osmolaridad de los líquidos, controla el volumen intracelular y extracelular y regula la homeostasis del agua. La concentración normal de sodio es de 135 a 145 miliequivalentes litro. Cuando hay una disminución de la concentración de sodio, se denomina hiponatremia. Y cuando hay un aumento de la concentración de sodio, se denomina hipernatremia. Siguiente. Ya. La hiponatremia es la disminución de sodio en plasma menor a 135 miliequivalentes litro. Se clasifica según su concentración en leve cuando es menor a 130, de 130 a 140 miliequivalentes litro, moderada cuando es de 125 a 129 y severa cuando es menor a 125 miliequivalentes litro. Según el tiempo de evolución se clasifican en agudas cuando es menor a 48 horas y crónicas cuando es mayor a 48 horas. Siguiente, por favor. Ya, la clasificación de la hiponatremia según la osmolaridad plasmática. La hiponatremia se va a clasificar en una hiponatremia hiposmolar, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, en una hiponatremia isotónica, o también llamada pseudohiponatremia. Esto se llama pseudohiponatremia porque hay una disminución de la concentración de sodio falsamente. Es a causa del aumento de la concentración de proteínas y lípidos. En la hiponatremia hiperosmolar, esto se debe a causas como la hiperglucemia. Aquí hay un movimiento de agua del espacio intracelular al espacio extracelular, lo que hace que se diluya el sodio. También por contraste radiológico y por infusión intravenosa de mannitol. Siguiente, por favor. Ya, la hiponatremia hiposmolar se clasifica en tres: hiponatremia hipovolémica, hipervolémica e isovolémica. En la hiponatremia hipovolémica pueden haber pérdidas renales y extrarrenales. Las pérdidas renales son por nefropatías, diuréticos, tubulopatías congénitas adquiridas. En las pérdidas renales hay una concentración mayor a 20 miliequivalentes de sodio. En las pérdidas extrarrenales son a través de la piel, por quemadura, sudoración excesiva, y a través del tracto digestivo, por vómitos, diarreas y el uso de laxantes. La concentración de sodio va a ser menor a 20 miliequivalentes litro. En la hiponatremia hipervolémica, esta se da a causa de una insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y cirrosis hepática. Y en la hiponatremia isovolémica, es a causa del hipotiroidismo, la insuficiencia renal y el síndrome de excreción inadecuada de la ADH. Aquí hay un aumento de la hormona antidiurética
lo que hace que se reabsorba agua mayor a lo necesario, y esto produce que se diluya la concentración de sodio, o que disminuya. Siguiente, por favor. Ya, las manifestaciones clínicas dependen de la velocidad y la severidad de la disminución del sodio. Esto se debe a una hiperhidratación celular. Van a haber manifestaciones como cefalea, letargia, desorientación, inquietud, náuseas, vómitos, crisis convulsivas y coma. Siguiente, por favor. Ya, el diagnóstico es mediante datos de laboratorio sanguíneo y orina. Aquí tenemos que pedir urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, hemograma y la osmolaridad plasmática. Se debe descartar la hipoglucemia. También se debe descartar una pseudohiponatremia a través de análisis de triglicéridos, proteínas y colesterol, y se debe medir la concentración de sodio en orina. Siguiente, por favor. Ya, el tratamiento se clasifica de acuerdo a la severidad. En una hiponatremia aguda, que es menor a 48 horas, se debe administrar solución hipertónica al 3%. En una hiponatremia sintomática de tiempo desconocido, también se debe administrar solución hipertónica al 3%. Y en una hiponatremia crónica mayor a 48 horas, se debe tratar de acuerdo al subtipo de la hiponatremia. La hiponatremia se debe corregir de manera lenta. Por ejemplo, si un paciente llega con una concentración de sodio de 120 miliequivalentes litro, se debe aumentar hasta 125 en el primer día. No debe ser un aumento veloz, debido a que puede producir una desmielinización del sistema nervioso central, lo que puede provocar una mielinólisis pontina que conlleva una paraplegia, una cuadriplegia y un síndrome de desaferentación. Siguiente, por favor. Ya. La cantidad de sodio que se debe administrar. ¿Cómo se debe usar el sodio? En el cuadro azul podemos ver las soluciones que se pueden administrar en una hiponatremia. Una solución salina 0.9% contiene 154 miliequivalentes de sodio. Una solución salina al 3% contiene 513 miliequivalentes. El ring lactato contiene 130 y la ampolla contiene 34.5 miliequivalentes de sodio. La fórmula que se utilizará se llama fórmula de Androge-Marías. Aquí se debe calcular el sodio de infusión. Eso quiere decir que debemos elegir la solución que administraremos. En este caso será una solución salina al 3%. Entonces será el sodio de infusión 513 miliequivalentes menos el sodio del paciente, como podemos ver, es menor a 125 miliequivalentes, dividido entre el agua corporal total, que es 0.6 por el peso más 1. Siguiente, por favor. Ya, la hipernatremia. La hipernatremia es el aumento de la concentración de sodio mayor a 145 miliequivalentes litro. Toda hipernatremia es hiperosmolar. Las causas son diversas. Pueden haber pérdidas gastrointestinales, como por vómitos, diarrea, aspiraciones gástricas. También la diabetes insípida, que es a causa de la insuficiencia de la hormona antidiurética. Esto como no hay suficiente hormona antidiurética, el riñón no reabsorbe agua, entonces se elimina y hace que la concentración de sodio aumente, produciendo la hipernatremia. Las principales quejas aquí son la polidipsia y la poliuria. También una ingesta excesiva de sodio, como el bicarbonato de sodio o el agua de mar en los náufragos. Las alteraciones de la respuesta del centro de la sed y otras pérdidas como la hiperhidrosis, golpe de calor, quemadura, estados febriles y pacientes con tratamiento con hemodiálisis. Siguiente, por favor. Ya, la clasificación es de acuerdo al tiempo de evolución. Pueden ser agudas, cuando hay un incremento de sodio en menos de 48 horas, y crónicas cuando hay un incremento de sodio en más de 48 horas.
Según la gravedad se clasifica en leve cuando hay concentración de 146 a 150 milimoles litro, moderada cuando es de 151 a 159 mini equivalentes litro, y severa cuando hay una concentración mayor a 160 milimoles. Según el volumen de agua implicado, la hipernatremia se clasifica en una hipernatremia con hipovolemia. Aquí hay pérdida de agua como de sodio. Hay mayor pérdida de agua que la de sodio. Esto se debe a diuréticos, diuresis osmótica, vómitos y diarrea. En la hipernatremia con isovolemia hay pérdida de agua sin pérdida de sodio. Esto la causa la diabetes insípida. Y en la hipernatremia con hipervolemia, aquí no hay pérdida de agua. Esto se debe en las sobrecargas de sodio, síndrome de Cushing y hiperaldosteronismo. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas son la sequedad mucocutánea, globos oculares depresibles, sed, fiebre, pérdida de apetito, vómitos, diuresis abundante. En el sistema nervioso central, el paciente va a presentar estupor, convulsiones, desorientación, también va a haber coma, hiperreflexia, coria, ataxia, temblor y muerte. Siguiente, por favor. El diagnóstico de la hipernatremia se debe hacer una evaluación clínica menor o mayor de 24 horas en ancianos y niños. También se debe evaluar si el paciente tiene enfermedades de trastornos mentales, discapacidad física o capacidades diferentes. Se debe evaluar si el paciente tiene enfermedades de riesgo como la diabetes nefrógeno central. El sodio sérico va a estar mayor a 145 miliequivalentes litros, el hematocrito va a estar mayor a 50% y la osmolaridad plasmática mayor a 310 milimoles litros. Siguiente, por favor. El tratamiento. El tratamiento de la hipernatremia primero se debe elegir el líquido de perfusión según el estado de hidratación. Si es una hipernatremia con hipovolemia, se debe administrar suero salino al 0.9% hasta conseguir cifras de presión arterial normal, y posteriormente se debe mezclar suero salino y solución glucosa al 5%. En la hipernatremia con isovolemia o hipervolémica, se debe administrar solución de glucosa al 5%. En caso de que sea una hipernatremia con hipervolemia, se debe utilizar furosemida de 20 a 40 miligramos intravenosa o 40 miligramos vía oral, repitiendo cada 6 a 8 horas en caso de ser necesario. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre las alteraciones del potasio. El potasio es el principal ion del espacio intracelular y se encarga de la excitabilidad del corazón, del músculo liso, del músculo estriado. La hipopotasemia es una de sus alteraciones. La hipopotasemia es el descenso de la concentración de potasio en plasma menor a 3.5 miliequivalentes litros. Las causas pueden ser por disminución del aporte de potasio, redistribución intracelular, aumento de pérdidas digestivas, aumento de pérdidas urinarias. La disminución del aporte. La ingesta de potasio diaria es de 40 a 120 mini equivalentes de sodio. Esta disminución de aporte se ve en pacientes con anorexia nerviosa, en pacientes con alcoholismo y en pacientes hospitalizados que tienen un tratamiento prolongado con soluciones sin potasio. En la redistribución intracelular del potasio está influido el equilibrio ácido-base, las hormonas como la insulina y los mineralocorticoides. En el aumento de las pérdidas digestivas, este es a través de vómitos, diarreas, aspiraciones gástricas, fístulas, y en el aumento de pérdidas urinarias a través de los diuréticos, hiperaldosteronismo, el exceso de la hormona antidiurética, y otras causas también son el uso de fármacos
fármacos como la anfotericina B, la hipotermia, sudoración excesiva, quemaduras y eso. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en leve cuando la concentración de sodio es de potasio, perdón, es de 3 a 3.4 mini-equivalentes litros. Se clasifica moderada cuando es de 2.5 a 2.9 mini-equivalentes litros, y severa cuando es menor de 2.5 mini-equivalentes litros. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones aparecen cuando el potasio está menor a 3 mini-equivalentes litros. Los pacientes que pueden adquirir la hipopotasemia son los pacientes que tienen trastornos cardiovasculares, tratamiento con digoxina y pacientes con hipocalcemia e hipomagnesemia. Las manifestaciones neuromusculares son debilidad, fatiga, disfunción muscular, rabdomiólisis y atrofia muscular. En las gastrointestinales están la constipación, el hilio adinámico, náuseas y vómitos. Y también podemos encontrar cambios electrocardiográficos en el corazón. Siguiente, por favor. Ya. Las manifestaciones cardíacas se pueden observar en las alteraciones electrocardiográficas sobre la conducción y sobre la repolarización. Sobre la conducción hay un ensanchamiento del complejo QRS y prolongación de los intervalos PR y QT. Y sobre hay un atraso de la repolarización, entonces vamos a observar un aplanamiento de la onda T, depresión del segmento ST y fusión de las ondas T y U en hipopotasemia severa. Siguiente, por favor. Y el diagnóstico. Es a través de la anamnesis, se valora si el paciente está anoréxico, si presenta náuseas, vómitos, calambres musculares. En la exploración física se evalúa el estado mental, los pulsos periféricos, los ruidos intestinales, la fuerza y tono muscular. El potasio sérico, se evalúa también el potasio sérico, la gasometría arterial. La hipopotasemia se asocia con un aumento del pH. Los estudios de la función renal se debe pedir creatinina sérica y nitrógeno ureico en sangre. Y los registros de electrocardiograma. Siguiente, por favor. Ya, el tratamiento, si es una hipopotasemia leve, se debe hacer el tratamiento a través de la nutrición. El paciente debe consumir alimentos ricos en potasio, como frutas como la naranja, verduras, carne, pescado y lácteos. Ahora el tratamiento en una hipopotasemia moderada o grave se hace con cloruro de potasio. Se puede administrar hasta 40 mini-equivalentes litros disuelto en suero salino a una velocidad de hasta 10 mini-equivalentes litros. El bicarbonato de potasio se administra cuando la hipopotasemia cursa con una cetoacidosis o alcalosis diabética. Y cuando la hipopotasemia cursa con hipofosfatemia, se debe colocar o administrar folato potásico. La velocidad máxima de infusión del potasio es de 10 a 20 mini-equivalentes hora y se tolera mejor si se administran por una gran vena. Eso sería todo, gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, ¿me escuchan bien? Sí, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, siguiendo con los trastornos del potasio, yo les voy a hablar de la hiperpotasemia, pero antes de eso quería recordarles que ya sea esquelética o cardíaca. Entonces, entrando a la Paola, hiperpotasemia, disculpa,
¿Nos podrías repetir? Es que se escuchó muy mal, parece que tu señal se bajó y no hemos escuchado, recién lo último se escuchó. Ya, por favor, ¿ahora sí se escucha bien? Sí, ahora sí. Ya, bueno, entonces lo repito todo de nuevo. Sí, porfa, es que no se escuchó, la verdad que no se escuchó. Ah, ya, no, mi internet está pésimo, de mil disculpas. Bueno, empiezo entonces. Estaba diciendo que siguiendo con los trastornos del potasio vamos a hablar de la hiperpotasemia, pero antes de Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora se Sí, escucha. ¿Será que la podemos cortar la reunión, por favor? Es que creo que es mi computadora. Voy a cambiar de computadora, igual como quedan 5 minutos ya para está que bien. entremos a una nueva. Volvemos a entrar al mismo link, por favor. ¿Ya? Ya, Voy gracias. a finalizar esta reunión.